Cada vez que la Fórmula 1 cambia sus reglas, alguien empieza a ganar y alguien también empieza a desaparecer. Hoy vas a entender por qué 2026 no solo es una nueva temporada, sino un reinicio completo, y por qué este cambio puede crear a los próximos campeones o borrar a equipos del mapa. Si estás viendo este video es porque quieres entender por qué 2026 no va a premiar al que mejor viene, sino al que mejor sepa empezar de nuevo. Y para entender eso hay que aceptar algo incómodo. En la Fórmula 1 el pasado no garantiza nada. Y para entender por qué este reinicio es tan peligroso, primero hay que recordar qué pasa cada vez que la Fórmula 1 vuelve a empezar. Durante años la Fórmula 1 ha sido un deporte de continuidad. Los equipos dominantes perfeccionan lo que ya funcionaba. Los pilotos construyen su legado sobre la estabilidad. Y los cambios suelen ser graduales. Pero cada cierto tiempo todo eso se rompe. Ocurrió a finales de los 80s. Ocurrió con la llegada de los V10. Ocurrió en 2014 con la era híbrida. Ocurrió en 2022 con el regreso del fondo plano. Y vuelve a ocurrir en 2026. Lo que viene no es una simple actualización del reglamento. Es un nuevo lenguaje técnico, una nueva filosofía y una nueva manera de ser rápido. O al menos es lo que se plantea. Y eso en la Fórmula 1 siempre tiene consecuencias, porque cada equipo se adapta de forma diferente. Algunos no empiezan exactamente de cero, y otros tienen socios que pueden ser clave para su arranque. Para entender lo que puede pasar en 2026 hay que mirar atrás. En 2014, la Fórmula 1 cambió de motores V8 a unidades híbridas turbo. En teoría, todos partían de cero, pero en la práctica esto no fue así. Mercedes entendió antes que nadie lo que venía. Invirtió antes, incluso falló antes y aprendió antes. Cuando comenzó la temporada el campeonato ya estaba decidido, no porque los demás fueran malos, sino porque no habían entendido el cambio a tiempo. Ferrari tardó años en recuperarse, Renault perdió relevancia y protagonismo que no ha recuperado hasta hoy, y equipos enteros quedaron atrapados en una persecución interminable. Ese es el verdadero riesgo de 2026, no equivocarte, sino equivocarte al principio. Porque en la Fórmula 1, cuando arrancas mal en una nueva era, el castigo puede durar una década. Lo que todos queremos ver en la práctica es los cambios del monoplaza y el reglaje, para comprobar si efectivamente hay más paridad, competitividad y espectáculo, la premisa que busca cada cambio de normativa desde los inicios de la F1. En la superficie los cambios se pueden resumir rápido. Los motores de 2026 seguirán siendo V6 turbo, pero con una transformación profunda, cada vez más orientado a depender de la potencia eléctrica. Esto nos deja con un monoplaza con más peso eléctrico, menos dependencia del motor de combustión, combustibles 100% sostenibles, eliminación del MGUH, algo que vimos montado desde el 2014 y hasta el 2025, y un sistema híbrido mucho más potente. En términos simples, el coche dependerá mucho más de la energía eléctrica y mucho menos del motor tradicional. Pero el cambio no es solo mecánico, es conceptual. La Fórmula 1 quiere coches más eficientes, más alineados con el futuro de la industria y menos dependientes de soluciones extremadamente complejas y costosas. Eso suena bien hasta que recuerdas que la F1 no perdona los errores de concepto. Cuando la Fórmula 1 anunció 2026, no empezó hablando de motores, empezó hablando de algo mucho más profundo, el tamaño del coche. Porque el monoplaza de 2026 no solo será distinto, será más pequeño, más corto, más estrecho y sobre todo, más ligero. Durante años los coches de la Fórmula 1 crecieron hasta volverse auténticos monstruos. Rápidos, sí, pero también pesados, difíciles de seguir, incómodos para correr rueda a rueda, y en muchos circuitos adelantar dejó de ser una batalla y se volvió en una espera. 2026 espera romper con eso. El nuevo coche reduce su longitud total y recorta su distancia entre ejes. Esto no es un detalle estético, es una decisión filosófica. La Fórmula 1 quiere devolverle al piloto una sensación que se estaba perdiendo, la de manejar algo vivo, algo que reacciona, que se mueve, que castiga errores. Un coche más pequeño significa menos inercia, cambios de dirección más agresivos y carreras donde el talento vuelve a sentirse desde fuera. No es casualidad. La F1 entendió que la épica no solo estaba en la velocidad punta, sino que se pelea cada metro de pista. Pero el verdadero punto de quiebre llega cuando miramos la aerodinámica, porque en 2026 la Fórmula 1 hace algo que durante décadas evitó: permitir aerodinámica activa de forma explícita. Por primera vez los monoplazas tendrán dos personalidades, llamados modo Z y modo X. En las rectas, el coche se despoja de carga aerodinámica. El alerón trasero se aplana, la resistencia al aire se reduce y el coche acelera como si liberara un peso invisible. No solo es para adelantar,
es para redefinir cómo se ataca una vuelta completa. Y cuando llega la curva, el coche vuelve a transformarse, la carga aerodinámica regresa, el agarre aparece y el monoplaza se vuelve a pegar al asfalto. No es un botón mágico, es un sistema pensado para que el piloto decida cuándo ser agresivo y cuándo ser preciso. Esto lo cambia todo, porque ya no basta con tener el coche más rápido en recta o el más estable en curva. Ahora gana el equipo que mejor entienda cuándo usar cada cara del monoplaza. La gestión deja de ser solo de neumáticos o combustible, ahora también es aerodinámica, en tiempo real. Y aquí entra el tercer gran golpe de 2026, el reglaje. Durante años los coches se configuraron alrededor de un concepto fijo, un compromiso. Sacrificabas rectas para ganar curva o estabilidad para velocidad punta. En 2026 ese compromiso se vuelve mucho más delicado y fino. El reglaje ya no solo define cómo se comporta el coche, define cómo se transforma. Suspensiones, alturas, balance aerodinámico y distribución del peso tendrán que convivir con un coche que cambia su comportamiento según la fase de la pista. Un error mínimo en el setup puede hacer que el coche sea rápido en clasificación pero impredecible en carrera, o dominante en aire limpio pero vulnerable en tráfico. Esto no favorece a los equipos que simplemente tienen más dinero, favorece a los que entienden mejor el coche, a los que saben leer datos, pero también sensaciones, a los que escuchan al piloto. Por eso 2026 es tan peligroso, y adicional a esto, la vuelta rápida ya no dará puntos, más rookies en entrenamientos libres, porque hasta ahora estaban obligados a que un piloto joven hiciera una sesión de libres. A partir de 2026 serán 2, y habrá 3 test de pretemporada a partir de 2026. Uno de los puntos más debatidos de 2026 es la potencia total. No porque sean menos potentes, sino porque serán mucho más dependientes de la potencia eléctrica, prácticamente dividido en un 50-50. Eso cambia completamente la forma de correr. Ya no se trata solo de ir al límite en cada vuelta, se trata de saber cuándo usar lo que tienes y cuándo guardarlo para sobrevivir. Aquí aparece la primera gran caída. La Fórmula 1 quiere ser más sostenible, al menos teóricamente, pero corre el riesgo de crear coches más frágiles estratégicamente. Si un coche no entiende bien cómo recuperar, almacenar y desplegar energía, su coche será rápido solo por momentos y podríamos ver nuevamente algo similar a 2023, 24 y 25, carreras planas y poca actividad en pista. Y en la F1 la irregularidad es casi tan grave como la falta de velocidad. Cada nueva era técnica pone presión donde más duele, en las personas. Ingenieros que llevan años dominando un concepto tienen que volver a aprender. Pilotos acostumbrados a cierto tipo de comportamiento del coche tienen que adaptarse a otro completamente distinto. Equipos enteros deben reconstruir su identidad, y no todos saben hacerlo, o al menos no con la velocidad que apremia. En 2026 no ganará el que tenga más experiencia previa, ganará el que aprenda más rápido. Eso es incómodo para los más grandes y peligroso para quienes vienen con la inercia. Pero como en todo nuevo reglamento, el riesgo también es una variable que premia y puede premiar muy bien. Es cierto que cada reinicio crea oportunidades, al igual que amenazas. Equipos como Mercedes ya saben lo que es acertar en una nueva era. Otros, como Ferrari, han sufrido el costo de reaccionar tarde. Red Bull enfrenta un reto único. Por primera vez, desarrollará su propio motor junto a Ford, algo que de pronto no los pone como los favoritos de los últimos años. Eso es ambición, pero también es riesgo puro, porque no hay datos históricos, no hay red de seguridad, pero tampoco hay excusas. Si funciona, puede marcar una era. Si falla, el golpe puede ser devastador. Y en medio de todo esto, aparecen nuevos actores. Marcas que ven en 2026 una puerta de entrada real de vuelta a la competitividad y al protagonismo. Un momento donde el pasado pesa menos. La Fórmula 1 vuelve a ser más atractiva, porque vuelve a ser incierta, y al menos de inicio baja totalmente la predictibilidad. Cada cambio técnico redefine qué significa ser un gran piloto. En 2026 no bastará con ser agresivo, ni con ser preciso, ni siquiera con ser rápido. Habrá que entender sistemas complejos, gestionar energía, adaptarse a coches con comportamientos totalmente nuevos. Los pilotos más jóvenes pueden encontrar aquí una ventaja, menos hábitos que desaprender, más facilidad para adaptarse. Mientras tanto, los campeones consagrados se enfrentarán a una prueba silenciosa, demostrar que su grandeza no dependía del contexto, porque las nuevas eras no respetan palmares. Respetan adaptación. La Fórmula 1 dice que 2026 traerá más igualdad, más sostenibilidad y más competencia, y esa es la promesa. Pero la historia nos ha enseñado algo importante.
Cada promesa en la F1 viene acompañada de un costo. El costo de equivocarse, el costo de invertir mal, el costo de no entender a tiempo. 2026 no va a crear automáticamente un campeonato cerrado. Va a crear una ventana y solo algunos sabrán cruzarla. La Fórmula 1 siempre ha sido un deporte de extremos, extrema velocidad, extremo riesgo, extrema ambición. Esta temporada no es un paso adelante, es un salto hacia el vacío controlado. Un año donde nadie puede esconderse detrás del pasado, donde la historia no protege a nadie y donde cada decisión pesa más que nunca. Por eso, cuando pienses en 2026, no lo veas solo como un cambio de reglas, piénsalo como lo que realmente es. El año en que la Fórmula 1 volvió a empezar. En este video de aquí te enseño cuál monoplaza supo adaptarse mejor a un cambio de normativa y cómo despedazó todos los récords del momento. El W11 de Mercedes, el bien apodado la Bestia Negra. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.